Y esta noche vamos a hablar acerca de Dios y las riquezas. ¿Qué piensa Dios de las riquezas? ¿Qué piensa Dios de ser rico? Que sus hijos, que sus criaturas sean ricas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios hablando a nuestras vidas constantemente. Dios se interesa por nosotros. Y algo que quiero compartirles esta noche es de que Dios no está en contra. Dios no está en contra de la riqueza. Dios no está en contra de que podamos mejorar nuestro nivel de vida. La Biblia habla de sobreabundar, es decir, tengo lo necesario, abundo, y todavía la palabra del Señor habla de sobreabundar. Pero ¿qué es el rico? ¿Qué es la riqueza? ¿Y qué piensa Dios exactamente de ella? Vamos a abrir, si puede abrir la Biblia, si no enciéndala allí y ubíquese en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mientras que usted lo busca, lo ubica, saludamos a los hermanos que están en línea. Dios me les bendiga, hermanos que están conectados a través de los diferentes medios. Es nuestro deseo que Dios hable a nuestra vida, ¿verdad que sí? Que Dios nos bendiga a través de su palabra, que siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y versículo 24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Estamos desarrollando, hermanos, tratando de entender lo que es el Sermón del Monte, que de hecho son varios temas los que aborda Jesús y seguramente muy importantes para que los haya abordado Jesús. Y nos encontramos que en varios temas que Él trata, siempre establece que hay un lugar prominente para Dios, que Dios siempre ocupa el primer lugar. ¿Se recuerda usted en las diferentes prédicas que se han desarrollado acá al respecto? Jesús dice: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Y nuevamente, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, lo que se dijo está bien, ¿verdad? Pero yo les traigo una nueva enseñanza. Yo os digo, yo vengo a reforzar esto, yo vengo a exigir más. Se podrán recordar cuando se hablaba acerca del adulterio. Ustedes saben de que si alguien viene y convive con otra mujer es adúltero, pero yo digo, cualquiera que deseara en su corazón, ya adulteró. O sea, Cristo estableciéndose como el número uno, y eso es Cristo para nosotros, ¿verdad que sí? Cristo Jesús dándole el primer lugar al Padre, a Dios, y eso así es. Y hoy nuevamente Jesús viene y establece al Padre como el número uno. Dios no puede estar en el segundo ni tercer lugar. Dios está y debe ocupar en nuestra vida el primer lugar. Y vamos a ver en este texto cómo es que Jesús se establece a Dios en primer lugar. Pero antes de entrar en detalle, quisiera leerles a ustedes la definición de la palabra desprecio, que nos va a servir más adelante. Y dice el diccionario que desprecio es un sentimiento negativo
que se genera al considerar que alguien es inferior. Eso significa que no es simplemente una emoción, sino que también implica una valoración que en muchos casos puede rayar con falta de respeto. Eso es desprecio. Hay tres cosas que aparecen en este versículo que leímos y vamos a hablar de esas tres. La primera es servicio. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir. ¿Qué es el servicio entonces? El servicio implica más de lo que nosotros conocemos como servicio. Venimos a la iglesia, ok, servimos a Dios. Nos toca estar ahí en la puerta, servimos a Dios. Nos toca estar en parqueos, servimos a Dios. Y todo lo que hagamos en la iglesia es servicio. Pero el servicio va más allá. El servicio habla de una vida. El servicio habla de una entrega. El servicio habla más que algunas actitudes. El servicio es una relación con Dios, reconociéndolo a Él como primer lugar. Ese es el servicio a Dios. Va más allá. Y quiero que recordemos cuando llega Moisés ante el faraón y le dice el gran yo soy, que dejes ir a mi pueblo. ¿Para qué le dice? Para que me sirva. Para que me sirva. En otras palabras, déjalo ir para que viva para mí. Déjalo ir, que deje de ser esclavo tuyo, que deje de servirte a ti y que vaya a mí y que me sirva. Entonces no podemos venir nosotros y tomar el servicio como hacer algo nada más para el Señor. El servicio va más allá y eso es lo que quiere y quiso establecer Cristo Jesús con el texto que leímos. En Éxodo 9:13 encontramos, el texto se lo voy a leer literalmente en la versión internacional. El Señor le ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para que le dijera, para que le advirtiera: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. En otra versión aparece la palabra servir, para que me rinda culto. Otra versión dice para que me haga fiesta. El servicio entonces, hermanos, se puede traducir con toda confianza como adoración. Dígame usted, ¿podríamos servir nosotros a una persona que no fuese de nuestro agrado? Vuelvo a repetir. ¿Podríamos servir nosotros a una persona que realmente no sea de nuestro agrado? Y cuando hablo de servir, es servir. Es bien difícil. Yo recuerdo a una persona que en determinado momento dijo: si él me pide que haga algo, no lo hago. Y si lo hago en contra de mi voluntad. Pero si tal persona me pidiera que hiciera algo, yo hasta los zapatos le besaría. ¿Ha escuchado usted alguna expresión parecida a esa? Porque el servicio tiene que ver con relación. El servicio se traduce como adoración. Y dice Cristo Jesús: nadie puede servir. ¿Nadie puede servir a qué? A dos señores.
Entonces, lo primero que nos enseña Cristo Jesús en esta escritura es acerca del servicio. En el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 24, habla acerca de Jesús, acerca de la adoración. Dios busca adoradores que le adoren. ¿En qué dice? En espíritu y qué, y en verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, Dios está buscando personas que le sirvan en espíritu y en verdad, que sea una vida de servicio a Él. No podríamos nosotros venir y servir a Dios en un área y descuidar otras áreas donde Dios no ocupe su primer lugar. No podemos. Yo sirvo aquí, pero en esta área de mi vida, si no, ahí no puedo servir a Dios, ¿verdad? No, Dios quiere todo. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida, y el servicio es sinónimo de adoración. Señorío. Nadie puede servir a dos señores. Y cuando Cristo Jesús dice nadie, es nadie, ¿verdad? Nadie puede decir, no, hermano, yo sí puedo servir a dos señores. No, Cristo Jesús dijo no y no. Nadie puede servir a dos señores. Señorío, vean pues, vamos a ver si puedo expresar correctamente estas palabras, porque el hebreo es mero complicado. Pero hay un término en hebreo que significa señorío y es menshala, y esta significa dominio, autoridad, gobierno. La otra palabra es minra, lleva una N que cuesta pronunciarla, ¿verdad? Minra, algo así. Y esa significa también dominio, imperio, piloto, timonel. Y ahí se va a dar cuenta por qué me interesó bastante esta palabra. La otra es curios, que es la que más conocemos nosotros como Señor, curios, y también habla de señorío, de dominio. Entonces, cuando una persona sirve a alguien, se convierte en su esclavo. Ciertamente nosotros como cristianos no somos esclavos en el término común de esclavitud, porque si nosotros somos esclavos de Cristo Jesús, somos esclavos a voluntad. ¿Verdad que sí? A voluntad. Nadie sigue a Dios porque alguien lo forzó. Incluso tampoco agradaría al Señor. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque el tener a alguien como Señor va a exigir de nosotros dependencia. ¿Cuántos dependen de Dios? Va a exigir dependencia. El esclavo siempre va a mirar en su Señor una fuente de provisión, ¿sí o no? Siempre. Ahora nos cuesta a nosotros entender eso porque no vivimos en una esclavitud literal como se vivía antes. Se vivían ciertos niveles de esclavitud disfrazados, ¿verdad? De un montón de palabras. Pero si estuviésemos en los tiempos de antes donde realmente se vivía esa cuestión de esclavos y señores, entonces entenderíamos mejor. Pero un señor ejerce dominio ¿sobre quién? Sobre el esclavo. Entonces no puede alguien servir a dos señores, porque entonces un señor le dice anda hacia la derecha, ¿verdad? Y el otro le diría no, anda hacia la izquierda, y él estaría en medio y diría, bueno, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha o para la izquierda? Aparecería un señor diciendo ama a tu prójimo, y aparecería otro señor diciendo no ames a tu prójimo. Aparecería un señor diciendo bendice al que te maldiga, y otro señor aparecería diciendo maldice al que te maldice. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Vendría a ser como el caso aquel donde
Crece un niño con dos diferentes enseñanzas de religión. ¿Qué hace el niño? ¿Para dónde va? ¿Para la enseñanza del papá o la enseñanza de la mamá? No sabría para dónde coger el niño. Lo mismo pasa. Nadie puede servir a dos señores, porque el ser esclavo, el servir a alguien, crea dependencia. Otra de las cosas es de que crea admiración. ¿Por qué digo eso que crea admiración? Cuando alguien en la antigüedad era esclavo de alguien, este esclavo llegaba a ser como de la familia. Ay, entonces cuando el esclavo dejar que hablaran mal de su señor, ¿verdad? ¿Cuándo? No. No le gustaba al esclavo que hablaran de su señor. A nosotros como esclavos de Cristo Jesús, también Cristo Jesús crea admiración en nosotros, ¿sí o no? Suficiente es Dios para nosotros, para que nosotros le admiremos día con día. ¿No le ha pasado a usted por la mañana cuando se levanta temprano y mira unos paisajes naturales tan hermosos? Dice, no, Padre, la verdad es que me bendices por lo que has hecho. Unos atardeceres hermosos. Los que tienen niños pequeños, cuando ven a sus niños dormir. Yo me recuerdo cuando mis niñas estaban pequeñitas y dormían. Digo, Padre, qué bárbaro, tremendo, te mandaste conmigo, ¿verdad? Me hicieron unos tremendos regalos. Y el salmista dice, tus obras son maravillosas. Si las quisiera contar, no podría contarlas porque son muchas. Nosotros admiramos a nuestro Señor y nadie puede servir a dos señores, porque no puede decirle a uno chulo y al otro chulo. No se puede, no se puede. Lo otro es que el esclavo debe de sujetarse a su Señor. En las empresas no bien organizadas sucede a veces algunas situaciones de que alguna persona pertenece o debe rendir cuentas a dos jefes. Y casi siempre hay problema, ¿verdad? Porque, ¿por qué hiciste eso? Porque tal persona me dijo, no le hubieras hecho caso, eso no está bien. Mejor anda y haces esto. Y la persona dice, bueno, ¿a quién le obedezco? Porque el servir, hermanos, nos lleva a ser sujetos a. Por eso no se puede servir a dos señores y nadie lo puede hacer. Ahora hablemos de la riqueza, pues, que es el centro de la prédica esta noche. Nadie puede servir a dos señores. Dice el texto, pues menospreciará a uno y amará a otro. Menospreciar es quitarle valor, darle menos valor. Cuando usted le dice a alguien te aprecio, le está diciendo te agradezco porque en determinado momento recibí algo de ti. Ese es el aprecio. Se le da valor a una persona. Pero cuando se desprecia a una persona, se le quita su valor. Por eso no se puede servir a dos señores. Se querrá a uno mucho y al otro se va a despreciar. No se puede servir a Dios. Y luego dice, y a la riqueza. Ahora nos metimos en conflictos. Porque la palabra del Señor dice que Dios nos da la capacidad de hacer la riqueza, ¿sí o no? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo no dejen ni siquiera la pezuña de un animal, llévenselo todo. Ahora, ¿cuál es el problema de la riqueza entonces? Hermano, la riqueza no es problema. Riqueza es tener lo suficiente, abundar y sobreabundar. Es increíble, hermanos, cuando uno compara casos extremos. Personas que tienen lo suficiente como para alimentar al mundo entero todo un año. ¿Ha sabido usted de personas así?
Personas que tienen una capacidad económica exagerada, hermanos. Cuando las comparamos con nuestros paisanos allá del corredor seco, donde las personas viven con $1, con 7 puntos, no sé cómo es el dólar hoy, hermano Harlan, 7.85, 7.89, dejémoslo 7.87. Con $1 hay guatemaltecos viviendo su día, que a veces desayunan, no almuerzan y a veces medio cenan. 3, 4, 5 miembros de una familia, mientras hay personas que tienen lo suficiente como para alimentar a todo el mundo durante un año. Es un contraste serio. ¿Dónde está entonces el problema de la riqueza? El problema de la riqueza con Dios está cuando yo vengo y quito a Dios de su lugar y quito los mandamientos de Dios del lugar que se merecen, y yo pongo todo mi interés en la riqueza. Bien quedaría hablar del afán y la ansiedad, pero ese es el próximo tema según la lectura de lo que llevamos. Pero eso es lo que Dios condena: apartarnos de Dios por amar el dinero. La palabra del Señor dice: raíz, ¿qué dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos que han llegado a tener mucho dinero han caído en ese error. Recuerdo la historia, el evento de aquel muchacho que llega ante Jesús. La Biblia lo titula el joven rico, pero para los hebreos 40 años es estar en el lomero de la juventud. No sé cuántos años podría tener este muchacho o esta persona. Ya con Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le empieza a mencionar algunos mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no levantes falso testimonio, y le dice otros mandamientos más. Y aquel muchacho le dice: no, todos esos los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, como lo conoce todo, le dice: bueno, entonces solo te falta una cosa. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sabe usted cómo termina esto? Dice la palabra del Señor que aquel muchacho se puso muy triste y se alejó. Con respecto a este tema, estaba leyendo algunas cuestiones ahí. Y muchos hombres prósperos dicen que para tener dinero, lo que menos tiene que amar uno es el dinero. Y eso dice la palabra del Señor. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a eso la Biblia le llama el engaño de las riquezas. Cuando la riqueza se llega a enseñorear del hombre, de la mujer, ese hombre y esa mujer ya no tiene voz ni voto. La riqueza lo domina a tal grado que carcome su alma, carcome su sensibilidad y hace cualquier cosa para que aumente su riqueza, cualquier cosa para que no disminuya su riqueza ni siquiera un centavo, porque este hombre, esta mujer se hizo preso, se hizo esclavo de la riqueza, y la riqueza hoy se enseñorea de él. Ya voy concluyendo. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 22. Ahí Jesús lo enseña
en la parábola del sembrador, el engaño de la riqueza. Dice la palabra del Señor: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. El engaño de las riquezas. Los abuelitos decían: hay alguien que es tan esclavo de las riquezas, que piensa y piensa en comerse un banano por no desperdiciar la cáscara. ¿Hay personas así? Claro que las hay. Ven la necesidad en otra persona y ya no hay un sentimiento de compartir. Ya no está ese sentir que Cristo Jesús nos mandó de poder ser compasivos. El apóstol Santiago dice: ¿tienes tu fe? Sí. Ok, demuéstrame tu fe por tus obras. Tú no puedes decir tener fe si llega tu hermano y toca la puerta y te dice necesito, y tú teniendo cómo darle, cierras tu corazón. Dios nos ha llamado a ser prósperos, porque la prosperidad es integral. En este pasaje la riqueza es exclusivamente económica, es dinero, estrictamente dinero. Y Dios nos ha llamado a ser prósperos. Prospera nuestra economía, prospera nuestra relación con Dios, prospera nuestra relación con el prójimo, prospera nuestra relación con la esposa. La misma riqueza a veces ha sido la razón del divorcio. ¿Conoce usted algún caso? Hay muchos. Dios nos ha llamado a ser prósperos. Concluyo con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6 y versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En Dios. ¿Y salimos perdiendo, teniendo la confianza en Dios? No, porque dice que Él nos da con abundancia. ¿Y para qué? Para que lo disfrutemos. Amén. Yo escuché a alguien predicar un día y decir: nadie puede decir que no tiene nada cuando alguien le pide, cuando alguien necesita. Nadie. Seguramente Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Y de repente no estamos en la lista de las personas archimillonarias del mundo. Pero Dios sí nos ha dado para poder bendecir a otro. Y una de las formas de poder ser próspero es no amando el dinero. Usemos el dinero, no dejemos que el dinero nos use. Y mientras menos amemos el dinero, Dios nos va a poder confiar más dinero. Pero Dios nos invita a ser prósperos. Porque el sentido de la vida está en disfrutar, no en la cantidad de cosas que tenemos. El canto que entonábamos de adoración, quiero vivir agradecido, hermanos, tremendo. ¿Cómo agradecer a aquel que nos ha dado todo? Dios nos ha dado mucho. Te voy a invitar a que te pongas de pie esta noche y agradezcamos a Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Quieres más? De repente sí. ¿Necesitas más? De repente sí. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos.
Dios tiene cuidado de lo que necesitamos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Y vamos a decirle a Dios que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón a las necesidades de las personas, las cuales nos visitan, las cuales nos confían su necesidad, o aquellas personas que nosotros podemos ver que necesitan. Bendito Dios, te damos gracias.